Aspectos importantes de los acuerdos que se suscribieron: por un lado, reconocimiento de, valga la redundancia, en cierto modo, de conocimiento sobre plantas medicinales del pueblo avaruna, o sea, el know-how, de información recibida en forma voluntaria, previo consentimiento informado y mantenida en forma confidencial, propiedad intelectual protegida por patentes, en la que el pueblo avaruna era reconocido como inventor y o contribuyente, compensaciones acordadas por todas las partes. Cada universidad recibía financiamiento de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y la National Science Foundation. El pueblo avaruna recibía anualmente de CERLE fondos de colecta de especímenes por su know-how y una cantidad pequeña del grant. Y la idea, lo que estaba pactado por los nuevos fármacos, los 4 participantes en todo caso recibirían regalías equivalentes al 25% cada uno. O sea, si conseguíamos regalías por el 2%, prácticamente era 0.5% para cada uno. El porcentaje de regalías que regresaba al Perú era el 75%. Solamente el 25% iba a Washington University en San Luis. El modelo conceptual básicamente era de que el desarrollo económico estaba íntimamente ligado al descubrimiento y desarrollo de nuevas drogas, y todo esto relacionado con la conservación de la diversidad biológica. Un objetivo estratégico era crear y promover alternativas autosostenibles a prácticas extractivas destructivas en ecosistemas de gran diversidad biológica. Se iban a realizar ensayos biodirigidos con estos extractos, estudios sobre citotoxicidad, buscar agentes para tuberculosis, antidiabetes, antiinflamatorios, antimalaria, antiparasitarios, antidiarrea y anti-leishmania en las diferentes instituciones que estaban participando. El objetivo del programa 1 era proveer de materiales para el descubrimiento de compuestos biodinámicos y su desarrollo como fármacos a los otros componentes. El objetivo del programa 2 era caracterizar la riqueza en especies de la vertiente nororiental de los Andes peruanos, proveer inventarios de flora y fauna de la zona en estudio y proveer una lista de plantas y animales que puedan ser útiles para el desarrollo sostenido del área. En cuanto a colectas, en relación con plantas, la colección total fue 4.836 especímenes, 3.597 para obtención, para preparación de extractos, y 1.239 solamente para estudios de biodiversidad. En cuanto a diversidad animal, la mayor colecta fue sobre lepidópteras, mamíferos 216, 35 especies, aves 19 especies y peces 70 especies. El objetivo del programa 3, que me tocó a mí dirigir, era demostrar experimentalmente en cultivos celulares y modelos animales la posible actividad antitumoral, antidiarreica y anti-leishmania de los diferentes extractos de plantas usadas por la medicina tradicional, aislar e identificar principios activos y dilucidar el mecanismo de acción de estos principios. Los 2.486 muestras fueron procesadas, algunas de ellas con una alta citotoxicidad diferencial, que es un aspecto interesante del estudio, 59, de los cuales 8 activos para antidiarrea y 6 activos de 37 para actividad anti-leishmania. ¿Por qué trabajamos obteniendo información de la medicina tradicional para muchas de estas actividades? Porque sabíamos, y lo demostramos incluso con nuestros trabajos, de que la probabilidad de encontrar algo es mucho mayor, en este caso 17 veces mayor, cuando se prueban plantas que vienen acompañadas con información sobre el uso tradicional. En otros casos, como los referentes a citotoxicidad y actividad antitumoral, simplemente todas las plantas que pasaron por el laboratorio fueron tamizadas y probadas para esa actividad
porque mayormente no había información tradicional sobre el uso para cáncer, como es evidente para la mayoría. Ahora, el encontrar una actividad no necesariamente indica de que se va a poder desarrollar una droga a partir de esa planta. Hay toda una serie de pasos que se siguen. Y lo que sí es importante, obviamente, si yo quiero llegar en algún momento a tener un fármaco, es importante tener un método relativamente simple para determinar y validar la actividad. Los pasos, en términos generales, el primer paso es validar, o sea, un extracto me dicen que tiene actividad antibiótica, tengo que hacer pruebas con bacterias para ver si realmente tiene actividad antibiótica. Una vez que demuestro que tiene actividad antibiótica, tengo que aislar el principio activo. Este es biodirigido. Luego determinar la estructura química del compuesto y por último demostrar su mecanismo de acción. Esta en realidad es la primera fase de un proyecto que la industria farmacéutica calcula en aproximadamente 15 años. Básicamente lo que hacemos nosotros está en ese componente de los primeros 6.5 años. Obviamente después es necesario hacer todo el estudio de toxicología y eventualmente los estudios clínicos, y según la industria farmacéutica, aunque esto está calculado sobre la base de que ellos empiezan con 10.000 compuestos, normalmente de librería de compuestos, estuvo de moda y sigue de moda la química combinatoria, no les ha dado muchos resultados, los productos naturales han dado mucho más resultados a lo largo de los años, pero ellos empiezan con 10.000 compuestos, terminan con uno, que es aprobado por el FDA en Estados Unidos, y para ese momento se han gastado $300 millones. Si bien hay muchas plantas en nuestra biodiversidad que deberían ser estudiadas, también hay muchas piedras en el camino que dificultan su estudio. Muchas dificultades parten de reglamentos o leyes y otras están basadas en creencias. Se cree, por ejemplo, que la riqueza proveniente de la biodiversidad, algunos piensan que es igual que el petróleo. Lo que probablemente no se han dado cuenta es que el petróleo se puede mantener en el subsuelo como reserva. Las plantas, no así. Sin investigación y desarrollo, la riqueza proveniente de la biodiversidad se puede perder por deforestación, por migración de las comunidades indígenas, que son fuente de conocimientos tradicionales sobre el uso de las plantas, o porque el principio activo se descubre en otro lugar, en otro país. Una vez que se descubre en otro país, la patente es de ellos y nosotros terminamos siendo simplemente proveedores de materia prima y no le damos valor agregado a lo que tenemos. Digo, parte de los problemas son los reglamentos porque en este proyecto nosotros tuvimos toda una serie de problemas, y para que se den una cuenta, tengan un ejemplo de uno de ellos, es casi al finalizar el proyecto, toda la parte de recolección, uno de los directores del INRENA, el Instituto de Recursos Naturales de esa época, dijo que debíamos entregarle todos los extractos para que ellos los recodifiquen, de tal manera que no sepamos con qué estamos trabajando. Yo no sé si alguno de ustedes que trabaja en un área parecida haría semejante barbaridad de entregar los extractos a una institución pública donde cambian a los funcionarios todo el tiempo y probablemente se pierde toda la información y todo el trabajo de 4 años simplemente se va al tacho. El otro problema, y es con lo que quiero terminar, creo que comando del tiempo. Creo que bien. Lo que quiero terminar es el problema de algunas leyes que a veces son populistas y que en realidad no logran nada. Esta ley, si bien yo creo, que definitivamente yo creo que fuimos los primeros en el Perú en llegar a acuerdos con comunidades en el cual reconocíamos know-how, se reconocía que básicamente participaban de manera igual que nosotros en el proyecto y si habían regalías ellos debían recibir parte. El problema es que se dan leyes, como esta de acá, la ley que establece el régimen de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a recursos biológicos,
en los cuales se dice, por ejemplo, que se destinará un porcentaje no menor del 10% del valor de las ventas brutas antes de impuestos para el Fondo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Básicamente estamos hablando de regalías del orden del 10%. Un poco más adelante habla de que es necesario compensar también a los pueblos indígenas con un monto determinado y también un porcentaje de no menor al 5%. Ya estábamos hablando de 15% regalías. Cuando a mí me enviaron esa ley antes de que sea promulgada, yo les dije, ¿por qué no consultan con las casas farmacéuticas si es que ellos pagan 15% de regalías sobre las ventas antes de impuestos? Imposible, ninguna. Yo estoy casi seguro, esta ley fue promulgada en el 2002, estoy seguro que ese fondo que se menciona arriba está en cero. Básicamente, muy alegremente, miren, les he conseguido 15, 20, 30%. Pero el 15% de cero es cero. Y eso es lo que ha terminado desgraciadamente ocurriendo. Ahora, ¿qué implica esto? Esto implica, cuando uno investiga en el área de productos naturales, uno hace la primera parte, toda la parte de investigación básica, y eventualmente, desgraciadamente, necesita las grandes farmacéuticas para los estudios clínicos. Porque ninguna institución le va a financiar a uno estudios clínicos y se va a gastar $100 millones o algo por el estilo. Es casi imposible. Y la industria farmacéutica no financia nada si es que no hay una patente. ¿Ok? Prácticamente ninguna de ellas va a financiar algo cuando van a tener que dar regalías del 15%. La única forma que ellos den regalías del 15% es si uno hace todo hasta la etapa clínica y básicamente les vende a ellos la patente. Exacto. Ahí sí les dan un montón de dinero, probablemente dependiendo de cuál es el descubrimiento.